Vamos a orar, a pedir al Señor que nos dé sabiduría, que podamos recibir este alimento espiritual con agrado, con fe, para que podamos recibir de Él esa voz de ánimo, esa voz de aliento que siempre vamos a encontrar en la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu trono, Señor. Qué bueno es compartir contigo, con los hermanos. Qué bueno es venir ante tu presencia, Señor, con gozo, con alegría, para decirte, Señor, estamos delante de ti. Bendícenos con tu palabra, con tu presencia, Espíritu Santo, que podamos recibir ese alimento espiritual. Como dice tu palabra en Deuteronomio 8, no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca del Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Estamos en el tema, mis hermanos, acerca de la armadura de Cristo. Hoy terminamos esta enseñanza y vemos que hay parte importante de toda esta armadura y parte importante es poder colocárnosla, vestirnosla, ponerla en práctica y ponerla por obra. Vamos a la palabra entonces, nos encontramos en Efesios 6, del 10 al 18. Y vemos que ahí encontramos toda la armadura de Dios. El versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego sigue, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes y resistir las acechanzas del maligno. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Y luego sigue diciendo que tomemos la armadura total, toda la armadura. Y hemos hablado acerca de la armadura. Pero hoy vamos a meditar en el versículo 18 en adelante. 18 al 20. Terminamos esta enseñanza, cerrando esta enseñanza con esta parte importantísima acerca de la oración. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Miramos otra versión, la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, un poco más sencilla. Dice, oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Oren también por mí para que yo tenga el valor cuando esté anunciando la buena noticia y que los que escuchen puedan entender el plan secreto de Dios. Mi trabajo es ser delegado de Dios para anunciar su mensaje y por eso estoy preso. Oren a Dios para que yo diga ese mensaje como debo hacerlo sin miedo. Vemos que el apóstol Pablo estaba preso, detenido por la causa de Cristo. Ya estaba un poco anciano y estaba ya pensando en la partida. Escribe a su iglesia, siempre él pendiente de su iglesia, el encargo que Dios le dio a él y a todos nosotros de ir y predicar este evangelio. Tenía miedo, ¿por qué? Porque cuando predicaba el evangelio se levantaban el demonio, se levantaban los enemigos. Y él recurrió y recurrimos también nosotros a ese tiempo, a la oración. Oración es comunión, intimidad con Dios. La oración es simplemente hablar con Dios. A veces hacemos de la oración algo difícil, algo que no, que solamente el pastor, el líder puede llegar a la presencia de Dios, que a ellos lo escuchan. No, la oración es simplemente hablar con Dios. Y el que habla con Dios, Dios lo escucha. El que habla con Dios, Dios atiende su clamor. Dios nos dejó un canal de comunicación directa con Él, la cual es la oración. Y llegamos a Dios a través de su Hijo Jesucristo, quien es el único camino para llegar al Padre. Recordemos, no hay nadie más que nos lleva a Cristo. Solamente hay un camino, y ese camino es Jesucristo. Jesús lo dijo a quién, a Tomás. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Y Jesús también es el único intermediario entre Dios y nosotros los hombres. Primera Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Recordemos que nuestro Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, oraba. Necesitaba de la oración. Él entendía que él dependía del Señor y oraba a su Padre porque dependía totalmente de él como hombre. Él necesitaba refugiarse en el Señor. Él necesitaba ir a la presencia de Dios para conocer la voluntad del Padre. Jesús era un hombre de oración. Para Jesús era muy importante la oración, pues era el tiempo de tener comunión con su Padre, de tener intimidad con su Padre, de ir allá a contarle, a hablar, a recibir de Él esa fuerza y ese aliento. A través de la palabra nos dice, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él entendió y necesitaba estar siempre ahí conectado con el Señor. Si Jesús, siendo Dios hecho hombre, necesitaba de la comunión con el Padre, también nosotros necesitamos de esa comunión. Y esa comunión con el Padre la encontramos a través de la oración. ¿Cuánto y cuándo oramos? ¿Estamos orando lo suficiente? Para mí también es esta enseñanza. A veces menguamos en la oración, hacemos oraciones sencillas, simples, corticas, y creo que esa no es la razón de la oración. La oración es intimidad, meternos en las profundidades del Espíritu, en las profundidades del Señor, buscarlo a Él, adorarlo a Él, exaltarlo a Él. Y Jesús dice, levantándose muy de mañana. A veces nos da pereza, que tengo sueño, que tengo que madrugar. No, necesitamos buscar del Señor, necesitamos de estar en la presencia de Dios. Jesús se levantaba muy temprano. Jesús entendía que tenía una cita divina con el Señor. Y el título de esta enseñanza es el siguiente: una cita diaria con Dios, la oración. Una cita diaria. No una cita cada semana, ni cada mes, no, una cita diaria con Dios, la oración. Y seguimos mirando que Jesús estaba listo a buscar del Señor. Nos dice Marcos 1:35. Y Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús fue un ejemplo de oración, un modelo a seguir para que podamos hacer como Él quiere que hagamos. Jesús enseñó a sus discípulos. Jesús necesitaba de él para tener comunión con el Padre, de la oración. Y para que la oración nuestra sea eficaz, primero debo conocer a quién oramos. Todas las religiones rezan, oran y buscan supuestamente a su Dios. Yo como creyente debo entender a quién estoy orando, a quién me estoy dirigiendo, quién atiende a mi oración, quién responde a mi oración, quién responde a mis súplicas. Debo conocer primeramente a mi Señor, sabiendo que Él es bueno, que Él es grande, que Él es todopoderoso, que Él es bondadoso, que Él es inmenso, que Él es fiel, que Él es perfecto. Y vamos a mirar que estamos en las manos de ese Dios único, soberano, creador de los cielos y de la tierra, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y que luego envía el Espíritu Santo, nuestro amigo fiel, que nos acompaña y nos guía a toda la verdad. Los discípulos quedaron admirados de Jesús, cómo él oraba, cómo él buscaba del Señor, cómo él necesitaba del Padre. Y le pidieron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Mire que no pidieron otra cosa. No pidieron, Señor, enséñanos a
a resucitar muertos. No pidieron, Señor, enséñanos a caminar sobre las aguas. Señor, enséñanos a multiplicar los panes y los peces. No, enséñanos a orar. Ellos miraban que Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos a orar. Ahora vemos por qué Jesús viene y entendemos que esa obra de Jesús, esa vida de Jesús y ese trabajo de Jesús nos muestra que ahora es Él la única persona que nos lleva hacia el Padre. En el Antiguo Testamento se oraba directamente al Padre, pero ahora no, ahora Dios demanda al Padre que sea a través de su Hijo. ¿Por qué? Porque ahora a través de Cristo podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y Jesús les dice a sus apóstoles, a sus discípulos, y les enseña a orar. Recordemos la gran oración que encontramos en Mateo 6, 5 al 13. La oración que Dios quiere que hagamos. Dice así, Mateo 6, 5, y cuando ores, había una necesidad y hay una necesidad de tener mi tiempo de oración. Recordemos que debo tener comunión. Oración es comunión, intimidad, relación con Dios. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mi oración debe ser en secreto. Mi oración debe ser con el Padre. Por eso la responsabilidad de cada creyente es personal. Es Dios Padre y yo. Es Dios y yo buscando la guianza del Señor. Y dice el 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ya vemos que si hay una bendición grande, si hay retribución cuando yo busco del Señor, cuando yo necesito estar en la presencia de Dios. Necesitamos cada día estar en la presencia del Señor. Necesitamos ir allá, a la presencia del Señor. Dice el salmista en Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, mi carne te anhela. Y es a través de la oración que me conecto con el Señor. Es a través de la oración que llego a la presencia del Señor. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La oración es del corazón. La oración es una actitud de humildad, de reverencia. Saber que yo dependo del Señor, como leíamos en Proverbios 3, confía en el Señor en todo tiempo y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice el 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Dios lo sabe todo. Él sabe la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Él lo sabe, Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Y Jesús le dice a ellos, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Una oración modelo no es repita y Padre nuestro que estás haciendo. No, es una oración modelo, la cual nos muestra que yo debo dirigirme al Padre. Yo debo llegar a su presencia, pero ahora no puedo llegar como yo quiera. Tengo que llegar al Padre en el nombre de Jesús. Jesús lo explicó más adelante. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no sabe de mí. Jesús admiraba a su Padre hermoso.
Jesús tenía comunión con su Padre. Jesús conocía al Padre. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y por eso necesitamos nosotros también conocer y hacer la voluntad del Padre. Y dice muy claro, Padre nuestro que estás en los cielos. No estamos solos. Tenemos la mejor compañía del mundo al Dios omnipotente que está con nosotros. Padre nuestro, Padre mío, Abba Padre. Dios está sentado en su trono y a la diestra del Padre gobierna Jesús. Por eso ahora Él es nuestro único intermediario entre el Padre y nosotros. ¿Cómo es el Padre? Bueno, hermoso, grande, justo, perfecto, inmenso, infinito, paciente. Los atributos de Dios, eso es lo que es el Padre. Toda la Biblia nos habla de ese Dios bueno. Dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y sigue diciendo, santificado sea tu nombre. Dios es un santo, Dios es santo, apartado de pecado. No es que Él no cometa pecado, apartado del pecado, apartado del mundo. Pero Dios envió a su Hijo a salvarnos. Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros. Dice, y venga tu reino. El reino de los cielos, el reino de Dios, vino a través de Cristo. Jesús dijo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de los Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Jesús mismo está hablando de que Él es el reino, que Él traía el reino, el mensaje del cielo y el mensaje del Evangelio. Y el Evangelio es las buenas nuevas de salvación del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, hágase tu voluntad. Ahora debo de conocer la voluntad de Dios, saber que la voluntad de Dios la encuentro a través de Cristo y en su palabra y con la dirección de su Espíritu Santo. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso podemos conocer la voluntad y hacer la voluntad del Padre, saber de que vamos a hacer las cosas que a Él le agradan. Y como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, vemos 4 partes importantes. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, haga tu voluntad y danos el pan de cada día. Es Dios nuestro proveedor. Recordemos otro atributo de Dios, proveedor. Provee, suple, bendice. Acudimos a Él cada día. Confiamos en Él en todo tiempo. Y por eso estamos tranquilos, seguros. Volviendo al texto que estamos hablando, Efesios 6:18, dice, oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse alerta, no dejen de orar por todo el pueblo santo. Ya la oración que vemos aquí es la súplica del apóstol Pablo, es que oremos siempre. Dios nos exhorta a orar en todo tiempo, a orar sin desmayar, a orar sin cesar, que nuestra oración sea constante y eficaz. O sea que debe ser parte de mi vida, debe ser mi estilo de vida como creyente, hombre, mujer de oración. Qué bueno cuando yo pueda entender y hacerlo, que mi oración no es solamente hablar y hablar, no. Mi oración es estar ahí, tener en cuenta a Dios, buscarlo a Él, acercarme a Él. Nos dice su palabra, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay 2 cosas necesarias en la batalla espiritual. Este texto bíblico de Efesios 6:10-18 nos habla de una contienda, de una batalla espiritual. Y por eso Dios nos demanda que debo de colocarme el armamento apropiado para esta batalla, para esta lucha espiritual. Porque el enemigo es un enemigo caído, vencido. Jesús lo venció, pero él sigue batallando. Entonces el armamento apropiado es toda la armadura de Dios. La primera es el cinturón de la verdad, la segunda la coraza de justicia, la tercera calzado los pies con el apresto del evangelio, la cuarta es el escudo de la fe, la quinta el yelmo de la salvación y la sexta la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Y la otra característica importante de esta lucha espiritual es la oración. Lo que estamos hablando, la importancia de la oración.
Podríamos decir que la oración es el combustible que enciende el fuego de Dios. Necesitamos la palabra y la oración. Es el combustible que Dios quiere que yo ponga en práctica para que el fuego de Dios empiece a arder. Por eso cuando estamos en la presencia de Dios, pedimos, Señor, aviva ese fuego en mi corazón, Señor. Y es a través de la oración que me puedo comunicar con Dios, de hablar con Dios, decirle, Padre, aquí estoy, Padre, heme aquí, necesito más, dame fuerza, dame ánimo para seguir adelante. El soldado, por más que esté equipado y entrenado, recordemos, el soldado, por más que esté equipado y entrenado, si no se mantiene en contacto con su comandante, no va a poder luchar bien. El soldado tiene que conocer a su comandante. El soldado tiene que conocer las instrucciones que da el comandante. Por eso, Dios o el apóstol Pablo nos asemeja, nos dice que debo de actuar como ese buen soldado de Cristo. La oración es el medio de comunicación del cristiano con su alto comandante, Dios. Nuestro jefe, nuestro Dios, nuestro Señor, es ese Padre eterno. Y yo debo estar en comunión constantemente. Si vemos aquí en Colombia, los soldados, el ejército en los campos, en las veredas, en las montañas, en los bosques, en la selva, ellos tienen su radio de comunicación. Están conectados con sus jefes para pedir su dirección, su autoridad, su autorización, su guianza. Asimismo, yo debo saber que yo encuentro en mi Señor, encuentro en su palabra esa dirección, esa presencia. Y por ella, y por esa oración, y por esa intimidad, voy a recibir palabra de Dios, voy a recibir el consejo que necesito. ¿Y qué va a pasar? Que a través de ella vamos a recibir la respuesta. Recordemos lo que dice Jeremías 33:3, que lo conocemos muy bien. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos. Recordemos, nuestro Dios nos invita. Él nos llama. Dice, venid a mí. Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hebreos 4:16 me dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A través de la oración me acerco a Dios con fe, con alegría, me acerco al trono de la gracia y allí alcanzo misericordia. Allí hallo gracia para el oportuno socorro. Es importante la oración, muy importante. Es mi vida, es mi relación, es mi amor el Señor. Por eso voy a su presencia. Debemos de hacer el esfuerzo. El enemigo no quiere que oremos. A esta carne, este cuerpo no quiere orar. Este cuerpo quiere dormir, quiere descansar, quiere pasear, quiere parrandear, quiere muchas cosas, pero no quiere orar. Por eso debo de crucificarlo y decir no al mundo. Mi vida es de Cristo. Y cuando yo empiezo a entender eso y hacerlo, voy a mirar que da resultado. Es productivo estar en la presencia de Dios. Es hacer la voluntad. Es ir allá. Jesús le refirió una parábola a sus apóstoles sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. A veces no encontramos la respuesta a nuestra oración inmediatamente, ya no. Es cuando Dios disponga, Él es soberano. Dios la va a escuchar, sí la va a escuchar. Y Dios la va a responder de acuerdo a su grandeza, a su poder, a su voluntad. Entonces, Pablo señala dos características de esta comunicación espiritual. Primero, oren en todo tiempo. A veces dice la gente que es orar en lenguas. Pero aquí la oración no es en lengua, es orar con la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que nos va a mostrar y nos va a enseñar cómo debo de orar. Orando en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y ruego. De esta manera el apóstol Pablo acentúa, da la importancia acerca de la oración. En todo tiempo. Dirigido por el Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda la verdad.
Pablo insiste que es dirigido por el Espíritu Santo y también que sea constante y siempre asistido en todo tiempo por la presencia del Espíritu Santo. Pero debo de orar todas las 24 horas, no, constante. Hay momentos en que tenemos un tiempo de oración directa, constante, un buen tiempo, media hora, una hora. Sí, eso es importante. Esa es mi oración privada. Pero yo puedo ir por la calle orando. Se está bañando, orando. Está haciendo el almuerzo. Gracias, Señor. Tú estás aquí, tú estás. Y dentro de ese tiempo de oración yo puedo alabar al Señor. Hay canciones que vienen a mi corazón. A tus pies arde mi corazón. Puedo cantar y es la forma de orar también. Alguien decía que la alabanza es cuando oramos dos veces. Oramos al Señor y alabamos al Señor. Y es en todos tiempos y es constante, porque eso me da el deseo, el anhelo de que Dios está presente en mi vida, que Dios quiere que yo levante esa voz. Yo esta mañana estaba orando, viene a mi corazón esta palabra de Proverbios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Yo decía, Señor, eres tú. Voy a confiar en ti. Será medicina para tu cuerpo. En ti, Señor, ahí está la medicina para nuestras dolencias. En ti, Señor, está la respuesta para mis necesidades. O sea que a través del tiempo, la oración, vino a mi vida esa palabra. Es importante orar. Hay veces que es difícil orar o no sabemos cómo orar o qué pedir. Pero ahí tenemos la compañía, la presencia del Espíritu Santo y Él interviene y nos ayuda a través de la oración. Romanos 8:26 nos dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. O sea que es el Espíritu Santo que nos ayuda en la debilidad. ¿Y cuál es la debilidad? Que no sabemos qué pedir, que no sabemos cómo pedir. Y acudimos al Espíritu Santo para que Él nos ayude. Otra característica de la oración se expresa con palabras, hablando, vigilando con toda perseverancia, rogándole a Dios, pidiéndole a Dios, orando por otros. Aquí la esencia de este tiempo de oración era que oraran por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo necesitaba de la oración, porque cuando vamos a la oración e intercedemos por otras personas, ahí es cuando Dios extiende su mano, extiende su misericordia. Por eso la importancia de orar, la importancia de buscar del Señor. No orar solamente por mí y por mí, no. Oremos por los demás, que Dios se va a encargar de bendecir. Esto describe la intensidad de la oración por los santos. Hay que orar por muchas necesidades. Esta oración de Pablo, aquí en Efesios 6, era por los santos, por su iglesia, por él, para que podamos vivir quieta, reposadamente, para que podamos predicar con agrado, para que la gente reciba con agrado, con fe la palabra, que Dios me dé sabiduría, me dé palabras. Vigilar implica mantenerse atento y no descuidarse. Cuando las cosas van bien, es fácil descuidar la oración. Pero cuando arrecia la batalla, vienen los problemas, ahí es cuando a veces nos acercamos a Dios. No en todo tiempo, en los tiempos buenos, en los tiempos regulares, en los tiempos difíciles, vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a orar. El objeto de esta oración no es uno mismo, no es mi lucha. Sí, yo le voy a contar a Dios, pero también voy a pedir por los demás que también están pasando cualquier necesidad. Dios nos anima y exhorta a estar siempre en su presencia, a estar orando en todo tiempo.
Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Por eso tenemos una cita diaria con Dios. Vamos a apartar ese tiempo. A veces como que se nos olvida, como que no hay ese deseo, ese ánimo, como que no estamos conectados con ese tiempo de oración, o parece que no fuera importante, no, pero vamos a tratar de sacar, a apartar ese tiempo de oración. Y aparte de la oración, vamos a estar escuchando la palabra del Señor. Dos ingredientes muy importantes, dice la palabra, la armadura de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso necesitamos estar siempre conectados con Dios. Nos conectamos a Dios, con Dios a través de la palabra, llegamos a su presencia a través de la oración, disculpe, y Dios llega a mi corazón a través de su palabra, nos aconseja, nos anima, nos fortalece, nos guía en todo tiempo, nos da la fuerza, nos da la salida para poder soportar las tentaciones, nos da la provisión, nos dice, hazlo así, pero en el tiempo de oración. Alguien decía, día sin oración, día sin bendición. ¿Por qué? Porque es una super bendición estar ahí, derramar lágrimas, derramar nuestro corazón, entregarle nuestras vidas al Señor, orar por nuestra familia, orar por todo, orar en todo tiempo. Amén. Los animo siempre a esta práctica, a este estilo de vida del creyente, la oración. Amén. Vamos a orar. Padre hermoso, Padre precioso, qué bueno estar en tu presencia, Señor. Hoy es un día grande y hermoso para nosotros, al saber de que nos reunimos bajo tu gracia, bajo tu cuidado, como iglesia, como pueblo tuyo, Señor. Gracias porque tú nos escuchas, tú nos respondes, tú eres un Dios justo, un Dios bueno, perfecto, tú nos das el pan de cada día, tú nos fortaleces para seguir adelante. Gracias por cada hermano, por cada hermana que está en la presencia, en el lugar santísimo, en el lugar de la oración a tus pies. Bendice grandemente este ministerio, nuestra iglesia, cada hermano, cada hermana, que podamos seguir predicando la palabra, Señor, que corra con libertad la palabra, como decía el apóstol Pablo, la oración por mí para que yo pueda hablar con denuedo, con alegría, porque siento miedo, decía el apóstol Pablo. Estamos en tu presencia y toda la gloria es para ti, Padre hermoso. Recíbela en el nombre de Jesús. Amén y amén.